Entonces, si el presidente sale del cargo, va a prisión. Eso es lo que va a pasar. Expresidenta del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. Vamos a irnos rápidamente con Romy Chan, abogada penalista, para ver la carga penal, la carga de los elementos de convicción que ayer hemos sabido y desagregado aquí también en Exitosa. Bienvenida, señora Chan, doctora Chan, a Exitosa. Muchas gracias por la invitación, Karina. Muchas gracias. Ya se sabe que el día de ayer se ha presentado, ha ingresado por mesa de partes del Congreso una denuncia de 376 páginas, una denuncia contra el presidente de la República. Tiene tres aspectos, ¿no? Tiene el tema del Puente Tarata, Petroperú y el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué tan contundente, fuerte ve estos tres temas que empuja la Fiscalía de la Nación? Yo creo que bastante contundente porque, a diferencia de lo que la defensa del presidente ha venido diciendo, no vemos que la acusación constitucional únicamente se sustente en dichos o en testimonios. Vemos elementos adicionales como, por ejemplo, WhatsApps, audios, también registro de obras que se habrían otorgado en el marco, pues, de estas concesiones que se daban, declaraciones pero de testigos que no son colaboradores eficaces, sino personas que no tienen ningún tipo de investigación o responsabilidad penal, que también se indican que existían cosas irregulares, y así una serie de elementos que, respecto a los tres casos, hacen notar, pues, que en efecto existió una organización criminal que buscaba beneficiar a un entorno determinado que, según la Fiscalía, sería básicamente el entorno cercano al presidente Castillo, ¿no? Entonces, yo creo que acá la fiscal ha expuesto elementos contundentes. Y ojo, Karina, que no ha ido con todos los delitos, ha ido con los delitos que ya tiene claridad. Por ejemplo, no apreciamos aquí el tema de encubrimiento personal, encubrimiento real, que también era parte de la investigación, pero sí el tema de organización criminal, donde claramente el presidente sería quien la lideraría, ¿no? Y también los otros delitos de tráfico de influencias, donde el presidente sería cómplice, ¿no es cierto? En donde sí, pues, la Fiscalía encuentra elementos claros. Sí, y además ha determinado uno por uno cuáles son la función de cada uno de los elementos de esta organización. Tienen como líder el cabecilla Pedro Castillo, luego tiene los órganos operativos, el gabinete en las sombras que movía todos los elementos para repartirse las obras, por decir, en el Ministerio de Vivienda, y además ejecutar direccionar y ejecutar estas obras, el órgano congresal, ahí están los niños, también tiene el brazo familiar, qué cosa hacía cada uno de los familiares, el brazo lobista, el brazo obstruccionista para tratar de intimidar a los testigos, ¿no? El brazo ministerial y altos funcionarios, que son finalmente los que direccionaban la plata, los que hicieron posible este decreto 102, por ejemplo. Así es, Karina. Y esta última parte que mencionas, este brazo lobista, obstruccionista, ¿no? Que intimida testigos, como por ejemplo se menciona en la acusación a la señorita Karelyn López, ¿no? Que habría sido objeto aparentemente, pues, de amenazas, ¿no? Y otras personas más, ¿no? De ahí sale un dato muy importante que realmente nos hace ver que aquí el señor Castillo no se está jugando o no está discutiendo el tema de la presidencia de la República, como él siempre lo dice, ¿no? Que habla por eso de un golpe de Estado, lo quiere politizar. No, en realidad, Karina, lo que el presidente está buscando evitar es las medidas de restricción que vendrían si el Congreso aprueba que la Fiscalía de la Nación lo investigue. Porque por este tipo de intrusionismos, de obstrucción, claramente corresponde el mandato de prisión preventiva. Entonces, si el presidente sale del cargo, va a prisión. Eso es lo que va a pasar. Porque es evidente que la Fiscalía va a solicitar esta medida en su contra para llevar el proceso. Y eso es lo que realmente se está jugando aquí. Y ojo, no solo para él, sino también, por ejemplo, para los congresistas llamados niños, ¿no? Que sería este brazo político congresal, ¿no? Entonces, la situación es complicada y vamos viendo, pues, que no estamos hablando únicamente aquí de intereses nacionales, ¿no? Del interés por la presidencia de la República. Claramente hay detrás un interés personal que implica la libertad de varias personas, entre ellas el presidente de la República.
y además toda esta organización tiene un solo fin, ¿no? El fin económico, es decir, llenarse los bolsillos del dinero del país, del dinero de las arcas estatales. Regresamos con usted, por favor, después de esta pausa comercial para que nos diga para qué trabajaba esta organización criminal, qué era lo que buscaba finalmente. Regresamos con la doctora Chan después de una breve pausa comercial. Chan, de vuelta, abogada penalista, para hablar de esta denuncia constitucional que se ha presentado ante el Congreso de la República contra el presidente Pedro Castillo por organización criminal y otros delitos. Ella nos estaba diciendo que esta denuncia está en realidad bien planteada y sustentada y que todavía no es todo lo que se tiene contra el presidente de la República. Yo le quería hacer una pregunta, le había dejado planteada una pregunta, pero también para retomar esta entrevista, quería saber cuál era su opinión sobre lo que se viene discutiendo, ¿no? En el ámbito constitucional. Yo sé que usted es una abogada penalista, pero ya si hasta los periodistas, el público en general y más los abogados están empapados de este tema, ¿qué le parece lo que ha hecho la fiscal de la Nación al entregar esto al Congreso y pedir pues que se active la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, y es decir, que el Congreso determine si es que se puede seguir investigando al presidente mediante una suspensión? Bueno, yo creo que de entre todas las opciones, la fiscal de la Nación ha optado por la que es más apegada al ordenamiento democrático, al respeto de nuestras normas, al respeto de la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que ella ha hecho es hacer una interpretación del artículo 117 de la Constitución frente a un vacío que no se encuentra regulado en nuestra Constitución ni en nuestro ordenamiento procesal, que es qué ocurre cuando el presidente en funciones comete delitos tan graves como este, pero que no son traición a la patria ni impedimento de elecciones. Y lo que ella ha dicho es, bueno, la Constitución en el 117 dice que no es posible, o sea, que solo se puede acusar al presidente por delitos como traición a la patria e impedir las elecciones. Pero claro, tenemos un marco constitucional, un marco internacional que obliga al Perú a luchar contra la corrupción, justamente en casos como estos, como el que estamos ahora investigando. Entonces, en ese contexto, ella lo que le dice al Congreso es, hagan una interpretación sistemática, busquen una interpretación que me permita a mí continuar con mi investigación. Porque, ojo Karina, la fiscal de la Nación no está diciendo que el presidente de la República es culpable. Lo que está pidiendo es permiso para continuar con la investigación en el marco del respeto de la presunción de inocencia al presidente. Claro, lo que pasa es que todos ya sabemos que la investigación va a venir con medidas. Y una de esas medidas, como decía, podría ser la prisión preventiva. Pero yo creo que lo que ella plantea es totalmente razonable. Y fíjate tú, yo creo que hay una salida mucho más simple que la que se viene pues debatiendo y cuestionando en el Congreso, que es la siguiente. Interpretemos el 117 de la Constitución y digamos que cuando la Constitución dice que solo se puede acusar por delitos de traición a la patria e impedir elecciones, lo dice para que la fiscal pueda acusar sin permiso del Congreso, pero que para todos los otros delitos, como por ejemplo homicidio, organización criminal, corrupción o violación o lo que pueda haber, sí se requiera permiso del Congreso. Y es lo que la fiscal de la Nación está haciendo. Está diciendo, oye, al amparo de esto, yo pido permiso y ojo, no solo contra el presidente, sino meten en el mismo paquete a 2 ministros. Pido permiso, levántenle la inmunidad, sigan el juicio político, me conceden el permiso y yo continúo con mi trabajo. Y bueno, si no les parece, por eso les dice, la pelota es en su cancha, ¿no? Porque ya no más yo no puedo hacer. Claro. No puedo ir más allá de lo que ya la norma constitucional dice, ¿no? Claro, expresa y excluyente, dice, ¿no? Entonces, y además también, como esto se mezcla lo jurídico con lo político, es el presidente de la República, no lo podemos evitar, ¿no? Las otras salidas en el Congreso no existen porque no hay votos. Es decir, si nos ponemos a mirar el lado político, esta, que es la mitad más 1, sería la única salida que quedaría. Sí, lamentablemente el Congreso, pues, cuando lo pudo hacer, no lo hizo y no sabemos, pues, que no se cuentan con los votos para la vacancia. Y eso yo diría tiene una explicación clara, ¿no?
muchos congresistas saben que desde el momento en que se vaya el presidente Castillo, la Fiscalía de la Nación va a venir por la segunda parte. Es más, por la parte que continúa, o sea, por la investigación, la parte de la investigación de organización criminal que corresponde al Congreso. Y esos son los llamados niños. Y claro, no sabemos cuántos niños hay, sabemos que oficialmente son 6, pero por ahí se habla de 12, incluso hasta de 13. Entonces, ahí hablamos de 13 votos que claramente no van a estar a favor de la vacancia, pero no por un tema de país, no porque no se encuentren de acuerdo con lo que hace la fiscal de la Nación, sino por un tema personal, ¿no? Por sus intereses y su libertad. Y precisamente vamos a retomar la pregunta que yo le dejaba. Esta organización criminal, presunta organización criminal, ¿para qué se formó? Porque todavía hay personas que no saben o que desde el Ejecutivo se dice que son artimañas de la Fiscalía. Pero la Fiscalía presenta pruebas, colaboradores eficaces, ellos le dicen dichos, pero hay cámaras de seguridad, cuadernos de entrada, de salida, han borrado imágenes, hay testigos protegidos, hay una serie de elementos que te cuentan una historia, hay un decreto supremo, hay obras dadas, ¿no? Hay un buró político, entonces ya se arma una historia, un rompecabezas. Entonces, ¿para qué se armó? No desde que el presidente de la República tomó el mando, sino desde que hizo la campaña e invirtieron en su campaña. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el fruto de esta organización criminal? Sí, definitivamente aquí hablamos pues de una organización, como su nombre lo dice, que se creó desde antes de acceder al poder, para que una vez que se accediera al poder, se nombrara a personas del entorno en puestos clave que beneficiaran a empresarios, y digo entre comillas empresarios, porque en verdad eran personas disfrazadas de empresarios que pertenecían al entorno de estos integrantes de la organización criminal, con un único objetivo, que era ganar licitaciones públicas para un beneficio propio, en agravio de todas y todos los peruanos, en agravio del bolsillo, pero del país, ¿no? Y eso es lo que la fiscal está investigando, y esos son los elementos de prueba que han mostrado en la acusación constitucional, que como bien dices, no son solo dichos, son un paquete de elementos probatorios que vincularían lamentablemente al presidente de la República como el máximo líder en esta organización. Incluso en la denuncia constitucional que se ha dejado en el Congreso ya se habla de, acá lo ponen bien bonito como beneficio económico, pero parece coima, ¿no? Entonces, de 2 millones de soles de parte de Karelyn López al secretario Bruno Pacheco por el caso Petroperú. Luego también se ha sabido que se le dejó sobres al presidente Pedro Castillo por intermedio de Bruno Pacheco por poner en el cargo de director jefe de Petroperú a Hugo Chávez. Luego no solamente se sabe eso, sino más entregas de dinero, pero ya en el tema del gabinete en las sombras, cuando trataban de esconder a Bruno Pacheco. Entonces hay entregas de dinero, salidas de dinero que hacen también toda una trama policial, ¿no? Porque es tratar de esconder a los testigos y esto es obstrucción a la justicia, ¿o no? Así es, exactamente. O sea, aquí hablamos pues de toda una sistemática creada y ojo, ya no solo desde antes de la elección, sino que se ha mantenido durante, por supuesto, o sea, ya como el presidente Castillo electo, pero que fíjate ahora se incluso busca expandir en el tiempo, ¿no? Para incluso desde fuera del poder, mucha gente seguir colaborando, seguir participando y, por supuesto, buscar ocultar todos los actos ilegales que se han venido realizando. Pero claro, esto ya es como tapar el sol con un dedo, lamentablemente, Karina, son muchas cosas. Muy bien, nosotros vamos a estar definitivamente más adelante hablando con usted porque esto todavía tiene para largo. Muchísimas gracias a la abogada penalista Romy Cham por estar aquí en Exitosa. Gracias.